Un nuevo impuesto del 15 por mil para las transacciones electrónicas, billeteras y pagos de breve. Tranquilo, no te han clavado un nuevo impuesto. Y lo que sí hay que decir es que están aprovechando el inicio de las campañas electorales para generar una falsa simpatía y claramente decir cosas que no son. Y como siempre ha pasado, los políticos y los medios generando titulares sin contexto. Y por eso medio país termina asustado y diciendo cosas que no son. Que es una buena medida es una opinión. Que es una mala medida es otra opinión. Lo que sí es una realidad es que no es un nuevo impuesto y que lo que busca es ampliar algo que ya existe. Por eso te voy a explicar qué es lo que está pasando. Para que tu opinión se base en la realidad y con fundamentos y no parezcas la tía que está peleando en el grupo de WhatsApp porque el video del bebé montando el cocodrilo es verdad. El contexto general es que hoy en día para las transacciones electrónicas de pago se cobra el 1.5 de retención en la fuente cuando uno paga con tarjeta de crédito. A eso hay que sumarle la retención del ICA y la comisión del operador, que es aproximadamente el 3%, el 0.5% de ICA y el 1.5% de retención en la fuente. Al final, eso suma un promedio entre el 5 y el 6% del valor total de la transacción. Por eso es que en algunos establecimientos de comercio vemos un avisito que dice que si pagas con tarjeta, te van a cobrar el 5 o 6% de más. Que esto es importante porque ya vamos a ver cómo aplica esto en la realidad colombiana. Hoy en día, pues pagar por Nequi, DaviPlata, QR y pues el nuevo sistema breve que me parece muy bueno y oportuno en medio de esta realidad tecnológica para hacer las transacciones comerciales, a esas transacciones no les aplica retención en la fuente, es simplemente una transferencia de recursos económicos. Entonces, ¿en qué se sustenta el Ministerio de Hacienda para presentar este proyecto? En que las tarjetas y estos medios sí tienen la retención y las transferencias de estas nuevas aplicaciones no la tienen y que quieren tener una justicia y una igualdad para las transacciones y que le apliquen también pues retenciones a estas nuevas transacciones que son las billeteras digitales y también las transferencias por breve. Hay que tener en cuenta que este proyecto lo que busca es modificar unos artículos del decreto 1625, que es el decreto único reglamentario en materia fiscal. En lo que quiere hacer entonces es que le apliquen retenciones a estas transacciones como las billeteras digitales y breve, que es el que más ha sonado en los titulares en estos días. Pero ¿qué aplica, qué cambia y cómo cambia? Entonces, es la retención en la fuente al que recibe el pago cuando es responsable de IVA. No es para todo el mundo. Entonces, acá lo que hay que explicar es que si usted le está haciendo una transferencia a un familiar, a un amigo por breve, Nequi, QR, lo que sea, a esas personas no les aplicaría la retención en la fuente. Si usted no es responsable de IVA, que la mayoría de personas naturales en Colombia no lo son, tampoco le aplicaría. Si usted es una persona emprendedora, un pequeño comerciante que recibe pagos a través de estas plataformas, pero aún no es responsable de IVA, tampoco le aplicaría. Por eso lo que dicen los titulares es que hay que al pequeño negocio, a la tienda o de pronto a la persona informal que está en una esquina vendiendo productos o es el emprendedor que está hasta ahora iniciando y no eres responsable de IVA, estas retenciones no aplicarían. Acá voy a hacer un paréntesis y es que las retenciones en la fuente no son malas. En cambio, yo creo que es un mecanismo que es oportuno para las personas que de pronto no son organizadas en sus finanzas y en su materia fiscal, porque al final, si terminan con la obligación de pagar un impuesto, pues se cruzan estas retenciones y al final en su presentación de declaración, pues se cruzan y terminan pagando o desembolsando mejor menos impuesto o incluso le queda un saldo a favor. Por eso el mecanismo de retenciones en la fuente no es malo en sí, al contrario, puede ser bueno, oportuno y al final del ejercicio fiscal pues es también beneficioso por si hay un impuesto a pagar y pues ya se ha pagado de a pocos por medio de la retención en la fuente. Entonces, de ser aprobado este proyecto, ¿a quién le aplicaría? Pues a las personas, ya sean naturales y en su mayoría jurídicas, que sean responsables de IVA, que reciban pagos por medio de esas o herramientas o de estas billeteras digitales o de breve. Para dar el contexto y dar la opinión final, es que no están creando un nuevo impuesto, están ampliando algo que ya existe, que son retenciones en la fuente. Entonces, para las personas que andan diciendo que es un nuevo impuesto, que es el 15 por mil, pues claramente son personas que no saben de materia fiscal. Ahora el contexto sobre mi opinión. El proyecto lo que busca es ampliar algo que ya existe, pero no desconociendo la realidad colombiana y el comercio de verdad, pues las retenciones en la fuente no son malas. Por el contrario, yo considero que es un mecanismo útil. Pero, pues como vemos cuando vamos a comprar, que si uno paga con tarjeta de crédito o paga con otros medios que cobran la comisión, al final, pues esto hace que el precio suba entre un 5 y un 6%. Y esto es una confusión que después podemos aclarar, porque el precio pues debería ser el mismo independientemente del medio de pago.
Pero la realidad es que si vas a pagar con tarjeta, pues uno asume y paga el 5% de más, que es la comisión que le cobran pues al comerciante o al vendedor del producto o el del servicio final. Entonces, si lo que se busca es incentivar el uso de estas herramientas, dejar el efectivo a un lado y por el lado de la administración, rastrear para poder fiscalizar y hacer su tarea posteriormente, pues es un proyecto que no caería bien, ¿cierto? Porque haría que el comerciante, ¿sí? O el pequeño comerciante, porque pues las grandes empresas ya tienen su sistema de costo estructurado donde tienen estas comisiones implícitas en el precio final de venta. Entonces, en el comercio, digamos, medio y pequeño, informal, y pues realidad que es lo que el 99% del sector productivo en Colombia son pymes, entonces esto haría que se encarezca un poco pues la adquisición de bienes y de servicios. Entonces, no desconociendo esa realidad colombiana, si yo tuviera que votar en este proyecto de ley por el sí o por el no, pues sería el no, para precisamente fomentar la formalización y el uso de estas transacciones de medios electrónicos en el pago pues, de la adquisición de bienes y servicios. Entonces recuerda, en internet hay mucha información, en las redes la gente también, aprovechando que estamos en inicio de campaña política, pues cogen lo que está pasando y lo acomodan a su beneficio para generar una falsa simpatía. Entonces no creamos, acá Juan Barreto te explica en la realidad con términos técnicos pero fácil de entender cómo, cuándo y por qué se afectaría, sería bueno o sería malo. En conclusión yo digo, el proyecto y las retenciones en la fuente no es que sean malos en sí, pero no desconociendo la realidad colombiana pues no caerían bien. Entonces nuevamente mi opinión sería el voto por el no. Y pues recuerda, si te sirvió, compartir, dale like. Y si tienes preguntas, pues déjalas acá en los comentarios y las resolveremos en el próximo video.